Bienvenidos al programa Cristianismo para el Mundo Real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miguel Jacín quien le habla en su programa Cristianismo para el Mundo Real, como siempre en compañía de Luis Sena. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Saludos a todos nuestros televidentes. Claro que sí, a pesar de todo, ¿verdad? Muy bien, a pesar de todo, de todas estas dificultades sanitarias que estamos viviendo a nivel planetario y de manera particular en República Dominicana. Sí. Bien, Luis, entonces, amables oyentes, nosotros habíamos iniciado una serie titulada ¿Cómo hubiesen reaccionado los cristianos de este tiempo si hubiesen sido correctamente discipulados? Y hemos agotado una serie, unos cuantos programas amparados bajo esta serie. Y hoy vamos a estar continuando con lo que iniciamos y comenzamos en el programa anterior, que fueron las etapas del discipulado de una nación. ¿Cuáles son las etapas del discipulado de una nación? Si usted no ha visto, no ha escuchado ese programa, les remitimos a que lo busque y lo escuche, la primera parte de este programa. Hoy vamos a continuar y vamos a hacer un repaso de la idea central. La idea central es que el discipulado de una nación es una tarea multigeneracional que transforma tanto la vida de los individuos involucrados como las instituciones y los patrones de conducta de la cultura de esa nación. Este proceso es facilitado por el pueblo de Dios ministrando a través de las iglesias locales. Estuvimos considerando, Luis, unos pasajes de las Escrituras. No sé si te parecería bien y pertinente repasarlo nuevamente en Colosenses capítulo 3, versos 18 al 23. Yo creo que en la vez pasada hicimos una exposición Correcto. bastante extensa de por qué esos pasajes y pudiera ser que simplemente recordemos que aquí se ven evidencias de que el evangelio del reino de Dios, cuando fue sacado al mundo gentil, produjo transformación de los patrones culturales en el mundo pagano, porque así es como está supuesto a ser. El discipulado de la nación está supuesto a transformar la cultura de la nación. Correcto. De todos modos, se los vamos a recordar para el que tenga interés de revisar en su Biblia. Fueron Colosenses 3, 18 al 23, que son, como tú decías, Luis, los ejemplos de los roles culturales modificados por el Evangelio del Reino. Gálatas capítulo 3, versos 27 y 29, que habla de los patrones culturales paganos y judíos, retados por la visión integral del reino de Dios. Y Juan 19, 12, que tiene la implicación política del señorío de Jesucristo en toda la sociedad humana. Entonces, continuando con el desarrollo de los diferentes puntos que tratamos, o que comenzamos a tratar en el programa anterior, Luis, hoy nos corresponde analizar lo que sería el discipulado vocacional y equipamiento misionero de los miembros de las iglesias, es decir, la formación de una cosmovisión bíblica integral en cada discípulo de Jesucristo. ¿Qué podrías tú argumentar a ese respecto, Luis? Sí, basado en Efesios 4, el rol de los líderes de la iglesia es equipar a los santos para la obra del ministerio. Esa obra del ministerio se realiza en la esfera pública, fuera de la iglesia, se realiza en el mercado, y para lo cual los miembros de las congregaciones tienen que estar debidamente equipados, preparados y enviados a esa tarea. O sea que ese ministerio de que habla la Escritura es un ministerio en las diferentes esferas vocacionales. Quiere decir que el discipulado de la iglesia tiene que prepararlos vocacionalmente
y con una visión del mundo, una cosmovisión que les permita traer la sabiduría del reino de Dios a cada esfera de actividad de la sociedad. Correcto, excelente. Totalmente de acuerdo, Luis. Y en cuanto a... Y fíjate, perdón, y eso tiene implicación de que cada creyente, entonces, se constituye en un misionero dentro de su vocación. Los médicos son misioneros del reino de Dios dentro de la esfera de la medicina. Los ingenieros dentro de la ingeniería, los financistas dentro de la finanza, los políticos dentro del área de la política. Pero es para transformar esas esferas. No es simplemente para participar y moralmente dar buen testimonio moral de que ellos son buena gente. No, no, no. Es testificar dentro de esas esferas vocacionales y a través de esas esferas vocacionales los valores y principios del reino de Dios. Correcto. Entonces, y en ese contexto y enlazado a eso que acabamos de ver, ¿cuál sería el involucramiento ministerial de los creyentes en sus diferentes vocaciones? ¿Cómo sería eso? Sí, bueno, en las dos dimensiones que acabamos de mencionar, una en cuanto a su carácter personal y su moralidad cristiana. Y segundo, en cuanto a modificar la forma como ese ejercicio profesional se realiza dentro de la sociedad. Por ejemplo, si las prácticas financieras de las instituciones bancarias y las financieras están caracterizadas por la injusticia y por el abuso y por ocultar información clave a sus clientes, los creyentes involucrados en esas áreas harán todo el esfuerzo para contrarrestar esos males dentro de esa esfera financiera. No todos los cristianos van a ser líderes o dueños de empresas financieras. O sea que ellos tendrán que operar dentro de instituciones en las cuales son subalternos en algún grado, pero necesitan ejercer su oficio de manera que promueva la justicia del reino. Por ejemplo, es característico de la esfera financiera, tanto practicada por creyentes como por no creyentes, el ocultarle la información a los beneficiarios de los préstamos sobre las verdaderas tasas de interés que se le está cobrando. Siempre las maquillan con unos índices, con unos porcentajes que cuando tú los analizas no se sabe de dónde salen. Pero si tú tomas una tasa de amortización del préstamo y compara lo que te van a cobrar al final de todas las cuotas que tú pagues con el dinero que te dieron efectivamente, tú vas a ver una diferencia que cuando le calcules el porcentaje es una tasa mucho mayor de la que los oficiales del préstamo te dijeron que te iban a prestar. ¿Y por qué los oficiales de préstamos cristianos no transparentan eso con su cliente? Por eso mismo, porque no son defensores de la justicia del reino de Dios. Porque en algunos casos es posible que la institución se los prohíba, pero a nivel personal ellos pueden hacer un esfuerzo por tratar de ser transparentes y justos. O sea, que los creyentes deben ejercer su vocación al reino de Dios y su vocación profesional en sus trabajos y a través de sus trabajos, en las dos formas. Eso es en el área económica. A mí me gustaría hacer un comentario y pedirte tu opinión. En el contexto actual de lo que está pasando con la crisis sanitaria en República Dominicana. Como tú sabes, Luis, yo no he escuchado hasta ahora suficientes voces de la Iglesia de Cristo, de los miembros de la Iglesia de Cristo, de los líderes de la Iglesia de Jesucristo. No he escuchado
su defensa de las libertades y los derechos inherentes a cada ser humano con respecto a si se vacuna o no se vacuna. O sea, hay un derecho inherente a cada persona en el contexto de la salud y refrendado por acuerdos internacionales incluso, y que la palabra de Dios lo defiende, en el cual con tu cuerpo, con lo que va a penetrar a tu cuerpo, nadie tiene derecho a intervenir y mucho menos a obligarte. Y tú sabes que en República Dominicana en estos días estamos teniendo una fuerte batalla porque el Ministerio de Salud Pública y la presidencia en general quieren obligar al pueblo a vacunarse. De esa misma manera, maquillando la verdad. Y la Iglesia de Jesucristo no se ha levantado. Más bien, en cierto modo, lo que han hecho es defender esas posiciones. Entonces yo creo que ahí continúa el fallo. Mira cómo fíjate, recuérdate cómo hubiesen reaccionado los discípulos de Jesucristo en este tiempo si hubiesen sido correcta y adecuadamente discipulados. Nosotros estamos viendo que no hemos sido adecuadamente discipulados. No hay voces disidentes defendiendo el derecho a la no vacunación o a la vacunación, el que tiene cada uno. Usted tiene derecho a vacunarse y tiene derecho también a decir que no quiere vacunarse y no lo pueden obligar. Sin embargo, lo que quiero decir es este es otro ejemplo de que vemos cómo la Iglesia de Cristo está mirando para otro lado. Claro. Frente a una situación tan crítica y peligrosa de salud, frente a un experimento mundial, porque esto es simplemente un experimento mundial lo que se está haciendo y nadie tiene derecho a experimentar con mi cuerpo. De hecho, parece que a muchos se le ha olvidado que muchas personas después de la Segunda Guerra Mundial fueron ahorcadas y fusiladas en lo que se llamó el Código de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg. Correcto, porque ellos participaron del genocidio que ocurrió en esa época. Y yo me temo que con el tiempo, en algún momento, volverá a suceder y a repetirse esa historia con este hecho, este asunto del famoso bicho o coronavirus actual. Ya, sí, pero en el programa 1 que hicimos de eso quedó claro, es que, fíjate, con el paradigma, con el modelo de iglesia que tenemos, los líderes no van a arriesgar sus ministerios porque esa es su legitimación de estatus social y en muchos casos financiera. Y además, el modelo de discipulado que la iglesia evangélica desarrolla con sus miembros es un modelo de crear un mercado cautivo de compradores de servicios religiosos, no de fomentar la libertad de conciencia y fomentar el sentido de identidad y el sentido de persona propia con criterio para oponerse al mal en todas las esferas de la sociedad. Ese tipo de creyente no ha sido cultivado, entonces no nos debe sorprender. Los creyentes no han sido cultivados en la libertad de conciencia y los líderes están protegiendo sus activos corporativos religiosos. Entonces, con razón no hay respuesta a un ambiente contrario a los principios del reino de Dios. Correcto. ¿Y qué te parece a ti? ¿Cómo debería ser, Luis, el desarrollo del liderazgo social de los creyentes en todas las esferas e instituciones de la cultura? ¿Cuáles puntos deberían ser tomados en cuenta? ¿Cómo debería hacerse eso? Bueno, hay que tomar en cuenta que la dirección de una cultura es determinada por un número muy pequeño de líderes y formadores de esa cultura. Algunos dicen que un 5% de personas influyentes le dan dirección general
a toda una cultura. Entonces, los creyentes bien discipulados, debido a que tienen la sabiduría de la palabra de Dios disponible, tienen la voluntad de Dios a su favor, tienen la protección del Espíritu Santo, están llamados a desarrollarse y ser líderes en las diferentes esferas de sus vocaciones. No porque necesariamente estén buscando ventaja, sino porque la sabiduría de Dios es superior en cualquier esfera a la sabiduría del mundo. Por lo tanto, al enfrentarse profesionalmente un creyente en un área vocacional con una persona inconversa, necesariamente tiene que verse la superioridad del reino de Dios si ese creyente está bien discipulado. Eso va a hacer que esa persona discipulada avance en el desarrollo de su profesión y sea un líder con una influencia. Y esa influencia la ponga a disposición del reino de Dios. O sea que de los creyentes en una determinada sociedad, algunos deben subir hasta los escalones más altos de influencia y desde ahí proyectar una influencia para el reino de Dios, dejarse ver en esa nación, y el resto de los creyentes que estén por debajo en diferentes estamentos de ese oficio apoyarán esas iniciativas de líderes creyentes en las diferentes esferas. Obviamente estamos hablando de creyentes comprometidos con la sabiduría del reino, no comprometidos con cuidar su estatus social y económico. Eso es así. Mira, en el próximo punto que tenemos que desarrollar tiene mucho que ver con lo que acabamos de conversar en este momento. Y es que una de esas etapas del discipulado cristiano debe incluir el desarrollo de leyes que protejan la integridad de las instituciones claves de una sociedad, como son la familia, la iglesia, la escuela, los negocios, el arte, la política. Y yo sé que el trabajo es arduo, porque todos estos puntos que estamos analizando implican un trabajo fuerte, muy grande, pero si usted fue llamado como líder o como pastor de una iglesia, usted no tiene otra. La orden ha sido dada, como dijo el apóstol Pablo. Y si de buena gana, pues recompensa tendré. Y si no, la orden ha sido dada. Es decir... Pero eso no es nada más para los líderes de las iglesias. Los líderes de las iglesias tienen que hacerlo respecto de su ministerio dentro de la iglesia. Eso es un llamado, sí, a todos los creyentes. A todos. Sí, pero, sí, eso es correcto, pero precisamente el líder es el líder, entre otras razones, porque como tú citabas ahorita, Efesios 4:11, está para instruir, a enseñar y adiestrar a los creyentes que Dios ha puesto bajo su tutela o bajo su protección. Y eso no se está haciendo. Cuando se hacen conferencias, muchas conferencias, son temas, ¿qué te digo? No son temas relevantes, la mayoría. Exacto, irrelevantes y no pertinentes a lo que está viviendo la gente. En una conferencia te van a hablar de lo mismo que te predican en un domingo en un sermón, que está muy bien el sermón, pero una conferencia es un lugar ideal, propicio, para entrar en detalle en temas que normalmente no se puede, por asunto de tiempo y muchas razones, tratar directamente en un sermón, como son, por ejemplo, el desarrollo de leyes que protejan la integridad de las instituciones claves. Sí, pero fíjate que el desarrollo de leyes quiere decir la carrera política, legislativa, la carrera de leyes, de abogacía. Es decir, las iglesias tienen que estar, las iglesias que entienden cómo funciona el mundo, porque siguen las directrices de la Biblia, entienden que en una sociedad, en una nación, la protección de la familia, de la iglesia, de la nación, ocurre en la esfera política con las leyes. Por lo tanto, descuidar las leyes y dejarlas
en manos de los enemigos de Dios, lo que representa es una falta de discernimiento y conocimiento profundo de los líderes de las iglesias cristianas. Quiere decir que no entienden cómo funciona el mundo. En épocas anteriores del cristianismo, y para remitirnos a un ejemplo, en las 13 colonias norteamericanas que fundaron a los Estados Unidos en el inicio, los pioneros descendientes doctrinalmente de los puritanos ingleses entendían claro que había que establecer un gobierno limitado, pequeño y con características que protegieran las esferas fundamentales de la sociedad, la familia, la iglesia, la educación, la propiedad privada. Se protegen desde la esfera política. Entonces, si la iglesia se defiende desde la esfera política, ¿por qué no discipulamos legisladores y nutrimos a creyentes que tengan esa capacidad vocacional, ese llamado, esos dones, para que sean abogados y legisladores que demuestren el señorío de Jesucristo en la esfera legislativa? ¿Por qué no sucede eso? Porque los líderes cristianos de la generación que nos ha tocado vivir no tienen una cosmovisión bíblica y operan dentro de un dualismo evangélico que separa lo sagrado de lo secular. Al separar lo sagrado de lo secular, ellos piensan que concentrándose en los temas espirituales y de la iglesia están cumpliendo con el reino de Dios, porque el resto del mundo y lo secular le pertenece a Satanás. Como si la Escritura enseñara que la soberanía de Jesucristo sobre todas las cosas tiene algún área afuera en el cual Cristo no es Señor y soberano. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en todas las áreas. Por lo tanto, exacto, cuando dejamos un área y la consideramos fuera del señorío de Cristo, lo que nos estamos planteando sin quererlo es ser idólatras, porque estamos proponiendo que hay algún área de la creación en la cual hay otro Señor que no es Jesucristo. Exacto. Y eso es un principio idolátrico. Por lo tanto, la separación doctrinal y conceptual entre lo sagrado y lo secular no es más que la propuesta de servir a dos señores. Por lo tanto, es una propuesta idolátrica. Correcto. Y eso nos lleva de la mano, eso que tú acabas de explicar, al siguiente punto, que es que una de las etapas del discipulado sería una vigilancia y enfrentamiento a nivel público de las influencias antagónicas a Jesucristo dentro de un ambiente social de pluralismo y libertad de conciencia y de cultos. Pero esa vigilancia debe ser permanente. Yo creo que parte de lo que nos está pasando a nosotros ahora como país y como mundo es que la iglesia de Jesucristo se recostó de un lado, se durmió de un lado, ha estado muy tranquila y gracias a Dios que ha estado tranquila, pero ha descuidado ese rol de vigilancia permanente y enfrentamiento a nivel público y a todos los niveles. Y es para que aquellos que ya Dios le ha dado el don de la lucha jurídica, siendo creyente, para que hace tiempo desde años atrás estuvieran tratando de introducir leyes, y eso en el aspecto político, leyes en la nación, en el Senado, en el Congreso, que formaran una capa de protección para que no crucen esa línea aquellos contrarios al señorío de Jesucristo, y que de cruzarle estarían obligados, indudablemente violando la Constitución. No estoy diciendo que vamos a meter principios
religioso en el Congreso, o más bien leyes religiosas en el Congreso, pero sí principios, como por ejemplo el derecho a la vida, cero aborto, todo lo que tenga que ver con aquellas cosas que son violatorias abiertamente a la palabra de Dios. La libertad de expresión, la libertad, el derecho a la protección de tu propia vida, el derecho a tú educar a tus hijos de la manera que tú entiendas que debes educarlo, que el gobierno no tiene derecho a introducir, a meter la pata en eso. Y cosas así debieron ya hace tiempo ser bloqueadas en las instituciones que elaboran las leyes en nuestra nación. Pero sobre eso no se ha hecho nada, y lo que nosotros estamos haciendo es que reaccionamos cada vez que hay intentos, como están habiendo ahora, por ejemplo, en el asunto de las 3 causales, no solamente de violar la propia Constitución, que eso está muy claro en la Constitución de la República Dominicana, el asunto con respecto al aborto, al no aborto, sino que han tratado de, como ya no pueden ir de frente a eso, ahora argumentan que esos son principios religiosos que no deben estar en el Estado. Son sus argumentaciones. Sí, pero ¿y qué importa que sean sus argumentaciones? En una sociedad pluralista, la verdad y el error deben ser dejados que se enfrenten en condiciones equitativas. Equitativas. Y la verdad siempre superará al error. Lo que ha pasado es que ese proceso que tú describes ha sido frenado históricamente por los líderes de las iglesias y los pastores, por su misma visión dualista de la realidad. Y eso viene desde los misioneros que trajeron el evangelio a nuestras tierras durante el siglo XIX. Ya esos misioneros estaban contaminados por un evangelio dualista que nuestros líderes no han hecho más que seguir multiplicando. Por eso es que no ha habido ese proceso discipulador en nuestra esfera pública para prevenir corrientes contrarias al cristianismo, y de repente nos encontramos reaccionando una y otra vez frente a corrientes de pensamiento que tienen décadas operando en otras latitudes y que era un asunto de tiempo que iban a llegar a nuestras tierras. ¿Por qué no se discipuló a una generación para preparar eso? Por la falta de una cosmovisión bíblica y un entendimiento del evangelio como el evangelio del reino de Dios. El evangelio que nosotros conocemos se centra en bendiciones para la criatura y centralidad de la iglesia en la vida espiritual de los creyentes. Esas son distorsiones del cristianismo bíblico. Correcto. Y mira, Luis, aunque no es el tema específico que estamos tratando, quisiera hacer un comentario con respecto a lo que yo hablé ahora de la obligatoriedad de la vacuna que quieren imponer en la República Dominicana. Eso, al igual, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, tiene tendencia a convertirse en guerra civil en los diferentes países. Nosotros todavía somos un pueblo muy pacífico. Eso no se está viendo aquí. Hay una lucha en la calle en contra de esa violación de los derechos humanos. Pero hay naciones en las que ya se están enfrentando, y eso tiene el peligro de convertirse en una guerra civil. Ahora bien, detrás de todas esas imposiciones, y de manera muy particular, detrás de las imposiciones de salud que la agenda globalista mundial 2030 está tratando de imponer, que nosotros hemos hablado en otros programas diferentes a este programa, hemos hablado acerca de la agenda mundial 2030 y de sus pretensiones, y van muy rápido. Detrás de todas esas imposiciones, ¿sabe qué hay, Luis? Intereses económicos del siguiente corte. Parte de lo que ha sucedido a nivel mundial con este asunto del virus es que al cerrar las economías nacionales de cada país, se ha caído, el sistema de producción se ha caído, y ahora está tratando de levantarse
con impedimentos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que las erogaciones de dinero que los estados han tenido que hacer para mantener a sus ciudadanos para que no trabajen y se queden en su casa, eso es irreal. Ninguna nación soporta eso, y lo puede hacer con dinero falso, con papeles que no tienen respaldo. Y eso es lo que ha sucedido. Y como consecuencia de eso, las naciones, y de manera particular República Dominicana, ha entrado en un déficit impresionante, porque han tenido que tomar muchos préstamos. ¿Y sabe qué? Para poder continuar consiguiendo más préstamos, es lo que yo entiendo, deben imponer ese tipo de leyes obligatorias de la vacunación para poder erogar dinero prestado a los estados. Es decir, nos tienen esclavizado como nación. Y los gobiernos de las diferentes naciones, que lo que le interesa es, entre comillas, salir bien en su gestión hasta que terminen, no tiene que ver con lo que le pasa a la población. Ellos quieren seguir adelante su agenda política, y lo van a hacer por encima de lo que sea, y por encima de la salud y de la vida de las personas. Y tú verás con el tiempo se va a ver que los intereses que hay detrás de estas imposiciones son realmente con propósito de que le puedan ceder grandes préstamos para seguir batallando las economías nacionales, y de manera particular la economía de República Dominicana. Sí. Creo que Sí. y eso es, ¿sí? No, te decía que si alguien está un poquito alfabetizado en geopolítica y geopolítica económica, entiende perfectamente cómo está funcionando el sistema mundial en la época actual y puede extrapolarlo a la realidad de cualquier país en particular, como la República Dominicana. No es un fenómeno aislado la República Dominicana, es un modelo. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Dios, que está llamado a ser los sabios en una nación, no disciernen eso y lo comunican a sus vecinos para que la nación esté bien discipulada? Que esa es la intención de Dios. No, están callados. Entonces quiere decir que en general la iglesia evangélica está rindiendo un flaco servicio a su Señor y al dueño de la iglesia. Y eso tendrá consecuencias importantes si la iglesia no se arrepiente y cambia de dirección ministerial. Luis, la historia enseña que cuando tú cedes 1 centímetro de tu libertad, es la apertura para que te tomen toda la libertad. Si tú cedes en 1 solo centímetro de tu libertad. Y eso es lo que nosotros como cristianos no estamos entendiendo. Porque ahora son supuestamente ciertas áreas solamente que van a ser restringidas, pero eso es mentira. Después que se restrinjan unas, siguen para las otras. Porque de hecho las aseveraciones estatales al principio de todo esto es que a nadie se iba a obligar a vacunar, pero ahora cambiaron las cosas. Ahora sí se están obligando, quieren obligar a las personas a vacunarse. Y el punto es que cuando ellos cruzan, cuando tú permites que alguien cruce una línea que pertenece al derecho de cada persona, ya se violó eso, se puede violar cualquier cosa. Y si esto pasa, Luis, oye bien, si esto pasa, y se supone que el día 18, es decir, el próximo lunes, entra en vigencia esa supuesta orden ejecutiva de salud pública. Si eso pasa en nuestra nación, es asunto de tiempo para que vayan por la iglesia. Asunto de tiempo. Y quiera el Señor que no lo permita. Claro. ¿Y por qué el Señor no lo va a permitir si la iglesia no ha sido fiel a la misión del reino de Dios? Eso puede ser un juicio del Señor contra la iglesia. Es un principio bíblico que cuando el pueblo de Dios no le sirve bien a Dios,
Él los manda al exilio para sacar de ahí un remanente. Inclusive ha permitido hasta que lo destruyan. Entonces, no nos sorprendería que la consecuencia de esa apatía por décadas de la iglesia evangélica en la esfera pública y en particular de lo que ha estado pasando con la crisis sanitaria conlleve un juicio de Dios sobre la iglesia por no haber cumplido la misión apropiadamente. Exactamente. Bueno, Luis. Bueno, sí, creo que llegamos al final de nuestro tiempo de esta entrega. Sí, sí. Esperamos que haya sido para la edificación del pueblo de Dios y de cada uno de los que están escuchando y sobre todas las cosas para la gloria de Jesucristo. Así que será hasta la próxima, amigos y hermanos. A la próxima. Muchas gracias. Cristianismo para el mundo real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida.